Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. ¿Qué tal? Son las 7 horas con 35 minutos, 7 horas con 35 minutos y estamos ya iniciando esta jornada de noticias en voces y opiniones en esta linda semana. Estamos 7 de julio ya, por acá Diana Holguín y también bien acompañada como siempre con Francia. Sí, ¿Cómo está Francia? Me extrañaron la semana pasada. Justamente eso, te habías perdido ya más de la mitad de la semana. De hecho, solo creo que vine un día. Pero es porque estuve muy ocupada, tuve diligencias fuera de la ciudad, gracias a Dios. Pero sí, todo muy bien, retomando la semana en la radio. también estuve enfermita. Retomando la radio con toda la energía y la buena vibra. Estamos ya en la segunda semana de julio. Lunes 7 de julio, son las 7:36 de la mañana y empezamos con todas las novedades de Ecuador y del mundo. Así es, ya arrancamos por supuesto con novedades para ustedes y una de ellas tiene que ver con la presentación de los alegatos de cierre. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que desarrolla el juicio del caso denominado Pantalla, resolvió suspenderlo hasta hoy, lunes 7 de julio, para dar a conocer su decisión. El pasado viernes 4 de julio se desarrolló el segundo día de la audiencia de juzgamiento del expresidente del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, Wilman Terán, alias Diablo. Así que más tarde conoceremos algunas novedades respecto a este proceso que está en curso. Así también, así que hay que estar muy pendientes. Y atención, Vivienda Premier es el más reciente crédito que otorga el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. Este crédito cuenta con una tasa de interés del 4.99%, considerada la más baja del mercado. Hay que sacar nuestra casita. Diana, desde el pasado 25 de marzo pueden acceder a este préstamo los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es una interesante noticia para quienes están pensando en buscar su primera casita o su casita. Ya tenemos aquí un préstamo beneficioso con la tasa de interés más baja del mercado. Y sabes que a diferencia de otros países, en Ecuador sí se busca tener vivienda propia. En otros países es muy alto el nivel de arrendamiento, obviamente porque los precios de las viviendas o de los departamentos en general son muy elevados. Acá en Ecuador todavía hay esa facilidad, por así decirlo, de llegar a tener la vivienda propia, y eso es lo que se busca siempre, y casa sobre todo. El ecuatoriano casi no es de departamentos o como también se denomina viviendas verticales, propiedades verticales, sino casas. Y por ejemplo, ¿crees que a nuestra generación le interesa tener su propia casa o somos más de alquiler porque nos gusta movernos? Yo aún lo estoy pensando, ¿sabes? Yo creería que debe llegar a una etapa en la vida donde ya decidas, ya es el momento de tener la casa. Ya no me quiero mover más. Antes, como nuestras generaciones anteriores, padres, abuelos, ya tenían sus familias desde muy jóvenes, pues pensaban tener casas desde temprana edad. Claro. Pero como ahora eso se ha dilatado un poco, incluso hasta el tema de los hijos también se ha ido dejando pasar un poco más, creo yo que también eso se va aplazando. Sí, es verdad. Yo sí lo he pensado, pero yo dije no, porque a mí me gusta moverme, yo no sé si, la vida me mande a Quito o a otra ciudad, y digo, ¿para qué me voy a comprar una casa? Si todavía no sé exactamente a qué me voy a dedicar, pero bueno, es verdad, tal vez cuando ya tenga mis hijos, tenga ya que tener más estabilidad, quiera tener mi casa propia, y eso es verdad, tienes toda la razón. Y ahora, bueno, hay que aprovechar también esto, porque si no es para vivir, también muchas personas lo ven como una inversión. Sí, también. Entonces, qué mejor que ir haciendo cuentas o ir destinando un fondo específicamente para quizás comprar una vivienda, sobre todo con estas facilidades que están dando ahora, pues, las entidades financieras. Así es. En tanto, el Ministerio de Trabajo presentó una demanda de inconstitucionalidad a la resolución de la Corte Nacional de Justicia que prohíbe a jueces laborales que conozcan demandas de despido ineficaz
cuando contienen varias pretensiones legales conexas. Se trata de una resolución emitida el 5 de marzo del 2021 por la Corte Nacional de Justicia. El trámite ante la Corte Constitucional lo realizó la titular de la cartera de Estado, Ivonne Núñez, el 1 de julio. ¿Por qué lo hace recién si ya tiene esto desde 2021? Me causa curiosidad. Pero en todo caso vamos a ver qué resolución toma la Corte Constitucional a partir de esta demanda. En temas de seguridad, antes de ir un poco más a lo que ocurre alrededor del mundo, queremos contarles que Ecuador fue el segundo país en el que más cocaína se incautó en el mundo entre 2019 y 2023. El incremento es exponencial. En 2019, antes de la pandemia de COVID, en Ecuador se incautaron 30.823 kilos de cocaína. Para 2023 la cifra alcanzó los 197.928 kilos. El incremento fue del 542% y con eso el país se convirtió en el segundo en el que más droga de este tipo se incauta. Estos datos son parte del Informe Mundial de Drogas que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga publica año a año y que la edición de 2025 se publicó a finales de junio. Este documento cuenta con datos de incautación y consumo de drogas en todo el mundo hasta 2023. Uno de los puntos centrales del informe se relaciona con la cocaína. Para 2023, la producción, las incautaciones y el consumo de este alcaloide llegaron a sus nuevos máximos. Sobre Ecuador, los datos liberados muestran que en 2019 se decomisó un poco más de 30.000 kilos. Para 2020, en pleno confinamiento, el decomiso subió a más de 88.000. Para 2021, 173.000. Y para 2022, más de 242.000 kilos. Pero en balance del lustro analizado, Ecuador está en el segundo lugar de los países con más incautaciones de cocaína. El primero es Colombia, en donde se decomisaron 3 millones de kilos de cocaína. En tercer lugar está Estados Unidos, uno de los principales destinos de la droga mundial, con más de 625.000 kilos de cocaína decomisados en el mismo periodo, en 2019 y también 2023. Ahora, más cocaína también representa más violencia. Así es, como parte del informe, además, la UNODC reportó que la mayor oferta y demanda de cocaína en el mundo ha provocado mayores brotes de violencia entre las organizaciones criminales que se disputan los territorios para el comercio ilegal. El documento hace una mención especial en América y específicamente en Ecuador, donde la tasa de homicidios aumentó en un 7.8% por cada 1.000 habitantes en el 2020, a 46.2% por cada 100.000 habitantes en el 2023. Dios mío, es una cantidad exponencialmente mayor. Y esta situación no se detuvo en 2023, aunque la UNODC todavía no toma en cuenta los datos en el 2024. El país tuvo otra tasa alta con 39 muertes por cada 100.000 habitantes y según los datos de los primeros meses del 2025, este año habrá un nuevo repunte. Bueno, existe un comparativo de las tasas de muertes por cada 100.000 habitantes. Y asimismo el reporte menciona que el aumento general de las incautaciones de cocaína en los últimos años parece haber ocurrido en paralelo con el aumento de la violencia en el Caribe, en gran medida derivado de la creciente competencia entre bandas criminales por los mercados de droga. O sea, básicamente lo que entiendo de la noticia es que el hecho de que se haya incautado más drogas no significa necesariamente que exista más control en cuanto al tráfico de estos estupefacientes, sino al contrario, existe más droga que incautar, mucho más que antes. Y esto va paralelamente correlacionado con los niveles de violencia que estamos enfrentando los ecuatorianos. Y mira que esto solamente como referencia hasta el 2023. Uh-huh. Vemos que la tendencia es que cada vez se sigue aumentando. Entonces, en 2024 seguramente, obviamente, esta cifra también fue en aumento y hay que ver también cómo cierra este 2025. No, y por lo que vamos está bastante mal, pero esperemos que todos estos esfuerzos por parte del nuevo gobierno de Daniel Noboa pueda
hacer algo respecto a estas cifras que sin duda son alarmantes. Y así también tenemos otra noticia antes de pasar a la entrevista. Fusiles a la carta. Policías negociaban armas con bandas narcocriminales hasta por $7.500 en Ecuador. 5 agentes y 3 personas fueron procesadas por el caso. Según las investigaciones, enviaban el armamento en encomiendas desde Quito hacia Guayaquil. En Pichincha, Guayas, Imbabura y Cotopaxi, policías se desplegaron para capturar a 8 de sus compañeros y a 2 personas en el denominado caso Depuración Azul. Según la Fiscalía, los sospechosos integraban una red que vendía armas y municiones a grupos de delincuencia organizada en Ecuador. El armamento era de la policía, custodiado en el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística. Las versiones preliminares dieron cuenta de que las armas y las balas se entregaron a bandas como Mafia 18 y Freddy Krueger, que operan en el sur de Guayaquil, y a los tiguerones que están en el noroeste. Durante los allanamientos contra los policías implicados se incautaron de 4 armas, 25 celulares, 2.000 municiones, una radio, un vehículo y artículos de dotación policial. Las investigaciones comenzaron hace más de 5 meses tras una denuncia ingresada a la Fiscalía por presunto cohecho en la policía. ¿Cómo operaba la red? Un agente investigador relató que los implicados sacaban armas que ya no se usaban en la institución, además de la dotación para ofrecerlas a los grupos criminales. Las municiones eran transportadas vía terrestre desde Quito hacia Guayaquil. ¡Qué barbaridad, Diana! O sea, ni siquiera eran municiones externas, eran municiones propias de la institución de la Policía Nacional, quienes estaban aparentemente siendo comercializadas a estas bandas criminales. Qué terrible, la verdad. Debería haber más control dentro de la misma institución. Así es, son las 7 horas con 47 minutos, 7 horas con 47 minutos y ya está conectado con nosotros nuestro primer invitado aquí en Voces y Opiniones. Él es el magíster Javier Ricaurte. Nos va a hablar acerca de la solicitud de la Comisión hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas cautelares a favor de Jorge Glass. Bienvenido, magíster Ricaurte, aquí a su espacio. Diana Holguín de este lado y Francia, estamos atentos. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto formar parte de estos espacios académicos y de opinión que tanta falta hacen al país, porque realmente es lo único que podemos hacer frente a abusos o cuestiones que realmente necesiten intervención de personas que analicen los temas, ¿no? Correcto, sí. Y es válido también poner como antecedente pues que el pasado 30 de junio un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos al ex vicepresidente Jorge Glass por malversación de fondos públicos. Y en este sentido, pues la CIDH solicitó medidas provisionales a favor de Jorge Glass, ¿no? Esto tras considerar que se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud. Sobre este pedido, ¿qué es lo que vale la pena pues considerar, magíster? Mire, más allá del análisis de la cuestión jurídica procesal del señor Jorge Glass, porque creo que hay que revisar el proceso prolijamente, foja a foja, para emitir un comentario acertado referente a si la sentencia es apegada a derecho o no lo es. Creo que la situación internacional referente al señor Jorge Glass ha sido escalonada. Inició con un acercamiento a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo administrativo, y empezó a tener efectos más palpables a partir del 31 de diciembre de 2019, cuando la CIDH emitió unas medidas cautelares a favor de Jorge Glass. Estas medidas cautelares, entre otras cuestiones, básicamente pedían lo que ya ahora están pidiendo vía judicial, que era que se preserve la vida, que se le dé un trato digno, que atención médica, entre otras cuestiones. Más allá de eso, en Ecuador ha existido antecedentes del no reconocimiento de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ojo, digo comisión, no corte, con respecto a la competencia de la comisión para emitir medidas cautelares, toda vez que esta competencia de las medidas cautelares por parte de la comisión
nacen a partir del reglamento de la comisión, mas no nacen del tratado internacional suscrito por Ecuador. Estos fueron parte de las defensas en casos análogos. Sin embargo, se emitieron las medidas cautelares y aparentemente el Estado ha dado la colaboración a la CIDH para efectos de las visitas técnicas. Estaba revisando antes de la entrevista unas resoluciones de la CIDH de la comisión en la cual se constató el estado de salud del señor Jorge Glass. También se constató el estado de las cárceles y los centros penitenciarios, inclusive en los propios memorandos de la CIDH establecen que ellos están actualizados y conocen el estado de las cárceles, inclusive de los muertos de las cárceles. Entonces, más allá del caso particular de Jorge Glass, a mí como profesional sí me llama un poco la atención que un organismo internacional de carácter administrativo, no es judicial, tenga una plena convicción documentada de que nuestras cárceles no están en el mejor estado, que en efecto toda esta cuestión que uno estudia en cualquier espacio académico de prestigio, que la pena sirve para la rehabilitación del delincuente y la reinserción social, no se cumpla. Entonces veo como la comisión tiene un especial interés en Jorge Glass, lo cual es loable, es aceptable, pero estos oficios que se han emitido, estos antecedentes, antes de llegar al tema de la entrevista, que es básicamente las medidas provisionales que fueron posteriores, habilitan a cualquier persona que se encuentre en situaciones similares, porque aquí Jorge Glass no es el único que posiblemente se encuentre en una situación de afectación a derechos humanos. Eso no es así. Estamos hablando de cualquier persona en el sistema carcelario podría haberse involucrado en una situación similar y ya está reconocido por la CIDH en oficios e inspecciones, que también es una cuestión que llamaba la atención. Bueno, los organismos de derechos humanos a efectos de América Latina, América Central, no digo América del Norte porque Estados Unidos no forma parte, sin embargo la sede está en Washington, cuestión que siempre me llamaba la atención cuando estudiaba este tema desde la universidad, siempre ha sido escalonada. La actuación de la CIDH y la Corte siempre es escalonada. Se inicia con unos acercamientos, pide información a los estados parte, luego pide unas medidas cautelares administrativas que son las emitidas por la comisión en el 31 de diciembre de 2019, ya fue hace más de 6 años más o menos aproximadamente, y a partir de eso, si la cuestión continúa y sigue siendo de extrema gravedad, lo que al parecer a la comisión ha convencido el estado de Jorge Glass que necesita una intervención inmediata y directa, ha dado un paso escalonado más, que ya no simplemente se queden unas medidas cautelares administrativas de la comisión, sino más bien pedir unas medidas provisionales a la Corte. ¿Cuáles son las implicaciones de esta situación? Primero que nada, es indiscutible la obligatoriedad del cumplimiento del Estado de las medidas provisionales si es que son aceptadas por la Corte Interamericana. La cuestión de la competencia de la comisión sí era discutible, porque no, era una competencia atribuida por la misma comisión, mas no era parte del tratado del Pacto San José. Sin embargo, las medidas provisionales sí están reconocidas en el pacto y si llega a existir la orden judicial, estamos hablando de 7 jueces, 4 deben dar su aprobación de una medida provisional a favor de Jorge Glass. El Estado ecuatoriano está obligado a cumplirlo inmediatamente. Solo como antecedente referente a Ecuador, estaba leyendo el tema, a Ecuador se le ha pedido, desde el 87 han existido 11 solicitudes de medidas provisionales por parte de la Comisión para la Corte Interamericana referentes a casos relacionados a Ecuador. De estas 11 veces, únicamente se ha concedido en el caso Sarayaco, que fue este grupo indígena que tuvo una especie de mini-estado y sufrió varios atentados a derechos humanos, ahí se concedieron. En todos los otros casos fueron negadas. Entonces, creo que más allá del caso específico de Jorge Glass, a mí sí me llama la atención de sobremanera cómo un organismo que controla el cumplimiento de los derechos humanos de las personas tiene una constatación certera del estado de nuestras cárceles. Y esto abre un abanico de posibilidades para toda persona que se encuentre privada de la libertad. Más allá de que a criterio personal considero que la justicia en Ecuador es extremadamente selectiva, no se aplica a los realmente responsables muchas veces.
o se aplica de manera desmesurada a los que tienen cierta hazaña, independientemente del señor Jorge Glass, puede ser cualquier político, etcétera. Sí me llama la atención esta situación. O sea, un organismo internacional tiene ya la constatación de todos los muertos de las cárceles, está documentado. Y esto permite a cualquier persona que se encuentre en situación similar a Jorge Glass, porque estamos hablando de que él no es el único preso, o es el único que lo trasladan de una cárcel a otra por cualquier razón. Y permitiría demandas internacionales contra el Estado, completamente válidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si tienes más bien creo que el tema de Jorge Glass viene como un antecedente necesario y que serviría a cualquier persona que se encuentre en una situación similar, y me atrevo a decir ni siquiera similar, porque hay situaciones mucho más graves que las del señor Jorge Glass. Esa es la realidad. De cómo podemos hablar de una solicitud de medidas provisionales y qué ha pasado con todos los muertos en las cárceles. No digo a efectos de opinión personal de que esté mal o esté bien lo que ha hecho la comisión. Es el procedimiento que debe seguir frente a una situación de extrema gravedad. Si ellos han considerado que la situación del señor Jorge Glass es de extrema gravedad y lo han pedido a la Corte Interamericana que tome unas medidas provisionales para efectos de evitar esta situación de extrema gravedad, es una cuestión procedimental y respetable si está respaldado. Sin embargo, sí me llama la atención los otros casos de fallecidos, sus familiares y todas las personas en el pabellón que estaba el señor Jorge Glass. ¿Qué pasó con ellos? Entonces, sí, vuelvo y repito, lastimosamente, a veces la selectividad de la justicia no solo se queda en el ámbito nacional, a veces también trasciende. Creo que hay un dicho popular, al menos no sé si es guayaquileño, pero el que tiene padrino se apadrina, y suele suceder estas cosas, ¿no? Abogado Ricaurte, y solamente para puntualizar, en el caso de que llegue a proceder estas medidas cautelares, puntualmente, ¿qué es lo que cambiaría en la situación del señor Jorge Glass? Ahora, esto es interesante. Estaba revisando si es que las medidas provisionales están establecidas expresamente en el pacto, o aunque sea en el reglamento. Y resulta que no. Son números apertus. Las medidas provisionales que puede tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a una solicitud de la comisión o de oficio son números apertus. Significa que no están expresamente establecidas en la norma. Es cualquier cuestión que ellos consideren pertinentes. Ahora, la Corte Interamericana no puede establecer, declararse inocente. No puede hacer eso. No puede invalidar sentencias nacionales. Sin embargo, sí puede ordenar traslados penitenciarios, inclusive libertades provisionales, si es que los requisitos se cumplan. Les pongo un ejemplo. Digamos que la Corte Interamericana verifica que en efecto él cumple los requisitos de la prelibertad. Un ejemplo, puede ser Jorge o quien sea. Puede ordenar que el Estado haga aplicación de su propia normativa interna y en efecto libera al señor para aplicación de un régimen de prelibertad. Sí puede. Eso es importante. Ahora, también puede pedir lo que de hecho ha pedido la comisión. No ha pedido eso, ha pedido el objeto de la petición en específico es temas de salud, y lo digo, traslados hospitalarios inmediatos, reubicación a otra cárcel en condiciones adecuadas. Y creo que a todo el país le llamó la atención cómo movían a Jorge Glass, que no es que a todas luces puede tener sus antecedentes en lo que ustedes quieran, pero no es un criminal peligroso. O sea, él no ha sido sentenciado por delitos contra la vida o contra la integridad personal. Entonces, estamos hablando de que a pesar de eso fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, donde las condiciones, más allá de estar seguras, por así decirlo, afectan bastante la psicología del preso. Tenemos también que han pedido reactivación de una mesa técnica médica, es decir, el señor revisé los informes de la CIDH, tiene trastornos depresivos y aparentes intentos de suicidio, según lo que estaba leyendo, pero ni siquiera leí los informes psicológicos de él o adjuntados al proceso. Revisé la información que consta en la propia página de la CIDH. Para efectos de tener una información veraz. No creo que ellos van a subir cosas que no son ciertas. Entonces estamos hablando de la fuente, es la misma entidad peticionaria. También piden acceso pleno a la información clínica y garantías de tratamiento médico idóneo. Básicamente esas son las medidas pedidas. No han pedido liberación por temas de prelibertad, no han pedido que se vaya a su casa, no han pedido eso. No descarto la posibilidad que eso ocurra
porque la Corte Interamericana puede básicamente decidir de oficio las cuestiones. Si bien es cierto, la comisión hace la petición inicial, la Corte puede decidir de oficio otorgar algo más allá de lo pedido. Es absolutamente válido, toda vez que el objeto del sistema interamericano de protección de derechos humanos, al menos en las Américas, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es protección de derechos humanos. Entonces, si ellos ven que en efecto necesitan eso, lo hacen. ¿Cuánto podría llegar a tardar este trámite? Ahora, si hablamos de tiempos, puede ser que lo resuelvan en 3 meses, en 6 meses, en un año. Puede ser que lo resuelvan inmediatamente y lo nieguen. Todo depende del tiempo que le tome la Corte Interamericana conformarse y tratar este tema en un pleno, porque no es una decisión individual. Estamos hablando son 7 jueces que les toca sesionar como si fueran un tribunal de segunda instancia o de casación aquí, y tomar una decisión en conjunto y tener una decisión en la cual acepten o nieguen esta petición. Ahora, teóricamente, porque la medida no son peticiones generales, sino es una petición de carácter urgente, debido a la gravedad del asunto, debería ser rápido. No conozco la defensa técnica del señor Jorge Glass, pero me imagino que estarán haciendo sus mejores oficios para que esto pase al pleno lo antes posible, y la Corte Interamericana tome la decisión referente a aquello, ¿no? Pero creo que más allá del caso concreto, a mí sí me salta y repito, me llama mucho la atención que un organismo administrativo tenga documentadas todas las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en las cárceles. Entonces, básicamente han dejado el camino liso para que venga cualquier persona y ponga una demanda contra el Estado y la gane, porque tiene ya los antecedentes no constatados por una defensa técnica o por un afectado, sino por la propia comisión. Entonces, sí, son cuestiones que ocurren. En efecto, repito, creo que la justicia es bastante selectiva, pero el tema del régimen penitenciario en Ecuador está completamente mal. O sea, creo que eso cualquier abogado con estudios se puede dar cuenta de eso. No se cumple nada de lo que hemos profundizado en cuanto a la materia penal, pero estamos en esas. Sí. Y esto las consecuencias que trae es que tengan que venir organismos internacionales a un poco más jalarnos las orejas y decirnos, hey, el señor tal tiene estas situaciones y tú no has hecho nada. Y lo más importante es que no es que el Estado no es que no sabe la situación, porque la defensa técnica sí pide las cuestiones ante el juez competente ecuatoriano. El tema es que no lo niega sin fundamento, no lo despacha, y ahí es cuando intervienen los organismos internacionales, que es la consecuencia que estamos viendo ahora, ¿no? Claro, Javier, un gusto saludarte. Y respecto Hola. a lo que estabas diciendo sobre precisamente la crisis carcelaria que sufrimos todos los ecuatorianos, porque es un problema de todos que no ha sido adecuadamente tomado en cuenta. Sin embargo, Javier, y para el entendimiento de toda la ciudadanía, ¿qué tan vinculante puede ser alguna resolución de la CIDH en cuanto a, de alguna forma, porque habrá puristas o académicos que sean un poquito más inflexibles en cuanto a tal vez la intromisión posible de la CIDH a la actividad jurisdiccional ecuatoriana? Claro, bueno, eso es un tema bastante interesante. Como bien les comentaba al inicio, la primera polémica que hubo, y de hecho yo estuve cerca del equipo jurídico que planteó esta estrategia referente a la competencia de la comisión para emitir medidas cautelares. Esta fue la primera gran polémica, porque para los abogados y bueno, para la ciudadanía en general, el Estado suscribe el Tratado Internacional del Pacto San José. Pero si uno revisa el Pacto San José, no encuentra ningún artículo en el cual a la Comisión se le dé competencia de dictar medidas cautelares. Únicamente encuentras la competencia de la Corte para las medidas provisionales. Entonces, hagan de cuenta que se crea, para hacerlo sencillo, se crea una empresa pública X para manejar el agua en el país, un ejemplo. Y esa empresa pública en su reglamento, dictado por su propio directorio, considera que también tiene competencia para dictar sentencias. Entonces, una cuestión más o menos así es lo que sucedió. Y sí, el Estado ecuatoriano tuvo una defensa técnica referente a eso y dijo, no nos allanamos a la competencia de la comisión referente a las medidas cautelares. Y a mi criterio tienen razón, porque
estamos hablando que un reglamento no puede darle competencias adicionales a las establecidas por ley a la entidad u órgano. Entonces, en el Pacto de San José no había nada de las medidas cautelares. Básicamente lo crearon el reglamento, la comisión se autodió esas medidas. Ahora, si bien es cierto, se basan en los tratados internacionales de la ONU para proteger derechos humanos, pero las medidas cautelares no estaban. Ahora vamos a la vinculación de las decisiones de la Corte. En eso creo que es más unánime la posición jurídica a nivel de juristas referente a lo vinculante de las decisiones de la Corte. Las medidas provisionales están contenidas en el Pacto San José. El Pacto San José está suscrito. Estamos sujetos a su competencia. Significa que si la Corte da una decisión a favor o en contra o emite algún criterio, sí, en efecto hay que cumplirlo, la Corte tiene que cumplirlo inmediatamente. Ahora, consecuencias de no cumplimiento, eso es relativamente sencillo. La Corte será finalmente el organismo ante el cual el ciudadano Jorge Glass demandará, me imagino yo, con la venia de la comisión, cuando ya tengan el informe final, y la Corte toma la decisión referente a las reparaciones también. Y tomará en cuenta, estoy absolutamente seguro, el cumplimiento o no de las medidas provisionales. Porque si la Corte toma una medida provisional, no lo hace en base al buen saber y entender, lo hace en base a una recopilación de información de la comisión y puedo ver al menos con buenos ojos el escalonamiento de esto. Esto no ha iniciado directamente con una solicitud de medidas provisionales a la Corte. Esto inicia con solicitudes de seguimiento, luego vienen las medidas cautelares y si no me equivoco, en el año 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió no pedir las medidas provisionales aún. Ahora en el 2025 el tema ya, ahora decidieron sí pedirlas. Me imagino, bueno, pude ver en los medios el estado físico, al menos el aspecto físico del señor Jorge Glass. Se nota que algo le pasa, más allá de que aquí se puede opinar que es show, lo que sea, pero son cuestiones que van sumando y que en efecto puedan traer una consecuencia de que lo que está pidiendo la comisión no es nada del otro mundo. Está solicitando que se tome una decisión referente a su estado de salud, acceso médico, traslado penitenciario, exámenes de salud periódicos. Entonces son cuestiones que a cualquier preso tienen que dárselas. No necesitamos acudir a una corte internacional para que nos garanticen estas cuestiones. Los presos pueden estudiar, pueden tener su acceso a su visita conyugal, pueden hacer todo. Su único derecho cerrado es el tema de la libertad ambulatoria y los derechos de participación si están sentenciados, nada más. Y sabemos que este es un proceso que tomará su tiempo, como bien lo hemos abordado acá, así que sería interesante más adelante también tener una conversación para darle el seguimiento respectivo. Ahora, en honor al tiempo, bueno, necesitamos hacer un cierre de esta entrevista, pero queremos agradecerle por este amplio análisis que nos ha traído acá voces y opiniones, también para entendimiento de la ciudadanía y saber pues que no se trata de un caso particular, sino que también podría ser tranquilamente el caso de muchas personas. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente quedo eternamente agradecido y bueno, lo felicito por estos espacios en los cuales se pueden tratar temas que son de interés nacional, porque a veces uno ve la noticia sesgada, pero en efecto sí, hay más casos como estos, no es el único, y aquí Francia, penalista, sabe que no estamos bien en el sistema carcelario, y esto puede ser sujeto a varias sanciones internacionales, como en efecto lo serán en el futuro. Y bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan una buena semana. Igualmente, gracias. Un gusto saludarte. Son las 8:09 y vamos a hacer una breve pausa. Al volver tendremos un análisis acerca de la situación del sistema eléctrico del país, así que no se despegue de la sintonía de la 96.9 FM. Guayaquil, que la fiesta no pare. En la 96.9 FM, la radio que te mueve. Celebramos los 490 años de nuestra ciudad con pura energía. Te acompañamos con la mejor vibra. Sintoniza la 96.9 FM y déjate llevar por las fiestas julianas. ¡Que viva Guayaquil! Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda.
siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Ya puedes llevarnos contigo a todas partes. Visita www.la969.com y vive la experiencia dinámica, interactiva y totalmente en vivo de la 96.9 FM. Escucha tu programación favorita. Entérate de lo último en noticias. Participa en concursos y accede a contenido exclusivo. Todo desde un solo lugar. www.la969.com. Conéctate, explora y siente la radio como nunca antes. La 96.9 FM. Tu frecuencia, tu estilo. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Son las 8 horas con 13 minutos, 8 horas con 13 minutos y continuamos aquí en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM. Queremos agradecer a quienes están en sintonía, no solamente a través del dial, sino también conectados a través de la transmisión que hacemos en Facebook y YouTube. Ahora tenemos un nuevo invitado en este escenario y se trata de Nelson Baldión. Él es consultor en geopolítica energética. Nos va a hablar acerca de la situación del sistema energético nacional. Recordemos que hasta hace algunos días teníamos afuera de operaciones a una de las principales hidroeléctricas como es Coca-Cola Sinclair. En teoría ya se había regularizado este tema el fin de semana, pero aún existe la preocupación sobre la situación eléctrica del país, si habrá o no habrá apagones. Queremos entonces dar la bienvenida a Nelson Baldión por estar aquí conectado. Muchas gracias. Estamos acá Diana y Francia de este lado de la cabina. Diana, Francia, muy buenos días, un gusto saludarles. Efectivamente, el tema del sistema energético nacional está bastante caotizado, no solo por el hecho del tema de las represas, también el tema de la producción petrolera, que es sumamente necesaria para producir petróleo, refinar petróleo y esos refinados poder ir a las termoeléctricas. Entonces, ante esas circunstancias, un poquito predecir que haya o no apagones simplemente es como decía un exministro, rezar a Dios que no existan. Se están tomando las medidas necesarias para que justamente se pueda mantener el sistema encendido para que no haya los apagones, porque el problema no es que no haya agua, el problema es que el exceso de agua lleva sedimentos porque no hay dinero para dar los mantenimientos necesarios a las represas, que terminamos justamente por tener exceso de agua, pagar las represas, o si no hay agua también terminar sin generación eléctrica. Entonces hay un problema sistémico de falta de planificación estratégica
por falta de conocimiento técnico que hace que justamente siempre tengamos esta incertidumbre de que habrá o no habrá. Yo esperaría que si es que se está ejecutando un plan, no exista en la época de estiaje, se tendrá que recurrir básicamente a compras masivas de energía a Colombia para poder cumplir la demanda que cada vez aumenta más en el Ecuador, para que simplemente se tengan que apagar incendios, pero mientras no tengamos una planificación exacta del Plan Nacional de Electrificación de Energía del Ecuador, pues es muy difícil predecir. Sobre eso justamente, bueno, el año pasado el país vivió un periodo de estiaje. Este año ya no se habla de estiaje, pero dejando eso fuera, ¿cuáles serían las cosas que han cambiado entre el 2024 y 2025 en tema energético en Ecuador? Nada, cada vez está más complicado. Hay litigios internacionales porque no se ha puesto la carga necesaria. El caso Progen, están en un litigio, están ahí problemados. Se ha tenido que renovar el contrato de las barcazas para generar energía que es realmente importada, porque se está pagando bastante por la renta de barcazas. Proyectos masivos de energía no se han anunciado, proyectos de generación termoeléctrica tampoco. Lo que se han anunciado son varios temas de generación solar. Entiendo en el viaje del presidente a China y creo que a Italia, creo que se anunció un par de proyectos, pero justamente en el reportaje Teleamazonas se habla de que hay un 5% de ejecución presupuestaria y apenas tiene una ejecución de proyectos en cero. Entonces ahí vienen las contradicciones, que no va a haber apagones, pero tampoco se complementa los 1.200 megavatios que tiene déficit en el Ecuador. Entonces, si se habla de cambios, todavía no se tiene ninguno. Por el bien del Ecuador, esperemos que la ministra en la rendición de cuentas del miércoles anuncie qué es lo que se está ejecutando realmente, pero en realidad esas contradicciones son las que a la gente le ponen ese nerviosismo, y sobre todo a las empresas. Las grandes empresas que tienen capital en este momento están recurriendo a la autogeneración, hacia fuentes de autogeneración, para justamente no tener que vivir un potencial tema de apagones de 14 horas que afecta mucho a la industria y al trabajo. Y en ese aspecto, lo único que, repito, se tiene que ver es en la rendición de cuentas, ver cuáles son los proyectos que realmente están ejecutando y cotejar, y realmente ver que ellos puedan generar la potencia necesaria para poder tener esta certeza. Ahora, el tema no solo va por ahí. Por ejemplo, con el tema de la producción petrolera, si no se comienza a tomar proyectos de generación sustentable como tiene el petróleo, por ejemplo, en el Ecuador se queman $500 millones al año en energía a través de los mecheros, y hasta ahora no se ha llegado a una licitación para que del mechero se genere energía, o las nuevas tecnologías para que del pozo se saque geotermia. Muy difícil que el Ecuador encuentre un equilibrio fiscal, ya que recordemos el tema energético es fundamental en la vida de los ecuatorianos y del planeta y de cada ciudadano. El día domingo, igual en un reportaje de Teleamazonas, mientras la generación, la canasta básica está en $810, si no mal recuerdo, y el salario básico está creo que en $465, uno de los factores fundamentales del incremento de la inflación y del costo de la canasta básica es el factor energético. Si el Ecuador no logra dejar de depender de las importaciones de hidrocarburos, de la energía, simplemente el costo de vida seguirá aumentando y cada vez será un problema mucho más grave si no se generan las fuentes de ingreso necesarias. Sí, de hecho, la ministra de Energía, Inés Manzano, ha mencionado una serie de factores que podrían garantizar la escasez de apagón en los siguientes meses. Entre esas son las represas de Mazar se encuentran por encima de su máxima cota. Coca-Cola Sinclair, la principal central hidroeléctrica del país, está operacionalmente bien. En lo que va del año se ha recuperado 409 megavatios, entre otras afirmaciones. ¿Esto garantiza que no habrán apagones en lo que resta del año? No necesariamente, porque digo, la demanda también sigue creciendo, y dentro de esa perspectiva, pues si es que sigue habiendo una demanda tan fuerte de energía, pues simplemente lo que tenemos que seguir viendo son maneras que permitan evitar justamente los apagones. En ese contexto, justamente yo creo que, repito, todo depende del Plan Nacional de Electrificación,
Y con eso nosotros tenemos que estar sumamente conscientes que mientras no exista eso y vean las soluciones y sean ejecutables, hay el dinero, pues básicamente yo creo que de alguna manera eso nos pasará una factura muy grande porque directamente va correlacionado con la productividad del país en el PIB. Entonces nada puede garantizar mientras no tengamos un plan, una ejecución y realmente se le tome holísticamente a todo el proyecto de... a todo el sistema holístico, desde la parte de cómo se genera energía con fuentes renovables, no renovables, para que eso nos dé cuánto es la carga que vamos a tener justamente de energía para el futuro, ¿no? Ahora, el gobierno también ha pedido públicamente al sector privado sumarse a la generación de energía y ya han respondido pues que no pueden con una carga por lo menos que implique las 24 horas. ¿Qué tan estratégico considera que ha sido este pedido para que también el sector privado se sume a la generación de energía? Mire, siempre los pedidos existen al sector privado, pero también el sector privado tiene un límite, porque todo esto sigue aumentando costos, y los costos ¿a quién se transfieren? Al consumidor. Entonces puede ser un pedido, eso va a tener un costo, por eso digo, tienen buscando autogeneración, pero simplemente es complicado mientras no se tenga un plan. Se puede pedir este momento, pero repito, el empresario para poder recuperar el costo tendrá que aumentar, transferir el costo a los consumidores. Y eso al fin de los tiempos termina pasando una cadena inflacionaria que realmente hará que se retraiga nuevamente la economía, y eso hace que justamente se frenen todos esta cadena beneficiosa que sería tener una economía boyante. Y usted ve en los reportajes, muchas veces los negocios están sumamente parados porque no existe flujo de efectivo en la economía. Entonces pedir al empresario no creo que es lo correcto, porque yo pensaría que la función, como en Estados Unidos, de un mercado desregularizado, lo importante es que las empresas privadas y el Estado trabajen en conjunto para generar energía suficiente para que el empresario pague su cuota de energía y se acabó. Eso pasa en Colombia, eso pasa en Estados Unidos, de mercados desregularizados, que el Ecuador no lo tiene, es estatizado. ¿Y qué cree que ha hecho que se estanque un verdadero plan respecto a un sistema energético sólido en Ecuador, aparte del tema presupuestario? Bueno, la alta rotación de autoridades, las autoridades tienen miedo a la Contraloría, y todo ese congelamiento hace que realmente no se tomen decisiones que vayan de acuerdo a las necesidades que tiene el país de crecimiento. ¿Y cuál podría ser una solución integral para evitarnos ya estos apagones en los siguientes años? ¿O esto es una problemática que vamos a tener generaciones tras generaciones? Puede tener de generación en generación si usted no cambia un pensamiento de que todo lo que se hace en el Ecuador es privatización. O sea, se habla de querer delegar un campo petrolero y es privatización. Simplemente se busca eficientización. Mientras no hay una decisión política para delegar el sistema petrolero y energético al sector privado, muy difícil tener una proyección de largo plazo, porque son inversiones tan fuertes que el Estado ya no tiene el dinero. Se necesita inversiones privadas para que se permita eso. Pero para poder tener eso, primero necesita seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, muy difícil que haya ese tipo de inversiones. Sí, justamente eso, porque hay muchos cuestionamientos también de expertos en el tema que señalan que quizás sea también oportuno que empresas privadas puedan invertir acá, pero como señalan, pues tiene que haber también un territorio óptimo que sea también atractivo para que puedan hacer esta autogeneración y bueno, también cambiar un poco las reglas del juego en temas de normativas. Y bueno, más adelante también entiendo que lo que se busca es un tema de sostenibilidad. Ecuador todavía tiene una deuda respecto a eso. ¿Qué tanto podría llegar entonces a tomar esta transición? Repito, esta transición no la podemos predecir mientras no haya una decisión política. La decisión política viene desde el mismo presidente y los ministros que crean en un proyecto donde realmente tengan que tomar decisiones que les permita justamente decidir, porque ya el sistema burocrático es tan fuerte en el Ecuador que es muy difícil muchas veces los mandos medios tomen esta decisión. Si el presidente a través de los decretos de emergencia no puede tomar, pues simplemente estaremos nuevamente en estas incertidumbres. La certidumbre se da cuando hay decisión, pero en este momento no existe esa decisión
y eso hace que realmente estemos en este momento todos a la expectativa de qué va a pasar, de que entren inversiones, de que las empresas crean, y eso se traduce nuevamente en una decisión que permita la seguridad jurídica de cumplir con las partes. Así es, le queremos agradecer mucho. ¿Tenías otra pregunta que hacer? No, le queremos agradecer mucho, doctor Nelson Baldión, por este tiempo y por esta clara explicación sobre la crisis energética en Ecuador. Esperemos que se pueda repetir esta entrevista. Siempre un gusto, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Nelson. Son las 8 horas con 25 minutos, 8 horas con 25 minutos, y estamos ya casi al cierre de Voces y Opiniones, pero siempre tenemos para ustedes también buenas recomendaciones. Si me dan un segundo, ya les cuento de qué se trata, aunque seguramente ya se imaginarán. Sí. Cavalieri, oye, es cierto, Cavalieri ya tiene el sastre para mujeres, así que ya podemos confirmado, así que ya vamos a buscar nuestro trajecito para venir matching la siguiente semana. Por ahora la recomendación es para ellos. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste el verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir acorde a la ocasión, con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Hay que actualizar esa mención, porque yo vi justamente, yo sigo la página Cavalieri en Instagram y vi unos trajecitos sastres bastante interesantes. Ya voy a pasar por ahí. Y bueno, tenemos 8:27, sí, quería contarles acerca de una noticia positiva, y es que ya se iniciaron las pruebas para reactivar la emblemática ruta ferroviaria de la Nariz del Diablo. Las pruebas para reactivar la emblemática turística ruta ferroviaria de la Nariz del Diablo en Alausí comenzaron este 5 de julio de 2025 con el objetivo de restablecer de manera regular el servicio que se encontraba detenido desde 2020, según anunció el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El tramo recuperado abarca 12.5 kilómetros entre las poblaciones de Alausí y Cibambe, perteneciente a la provincia de Chimborazo. Este segmento abarca la Nariz del Diablo, considerada uno de los pasos ferroviarios de montaña más difíciles del mundo al transitar entre precipicios y paisajes andinos de ensueño y realizar 2 veces zigzag en la zona del Monte Pistichí. Lo dije correctamente, el Monte Pistichí. El tren rehabilitado en el gobierno de Rafael Correa, pero que dejó de funcionar en el gobierno de Lenín Moreno, era una de las principales fuentes de ingreso por turismo de Alausí. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en coordinación con el municipio de Alausí, ha trabajado de forma articulada en diversas acciones técnicas y administrativas que permiten dar inicio a las pruebas mencionadas, según señaló en su comunicado la cartera ministerial. Se han destinado $685,000 para reemplazar rieles y durmientes, desbrozar malezas, limpiar derrumbes en la vía y construir muros de contención con el objetivo de garantizar una operación segura y eficiente. Así que la reactivación de la ruta de la Nariz del Diablo ya es un hecho. Qué buena noticia por Ecuador y por Alausí. ¿Qué más? Yo la verdad es que tuve la oportunidad de hace ya varios años atrás irme a pasear por el tren de Alausí y debo decir que era una maravilla, era precioso, las instalaciones, la comida muy rica, el recorrido muy bonito, y a las personas extranjeras les encantaba. Me acuerdo que tomaban fotos de cada arbolito que veían en el tramito de Alausí. Sabes que yo nunca tuve la oportunidad de subirme en esa ruta. Sí, la tomé en una ruta cortita que fue de Durán. Hasta Milagro, me parece que es. Creo que era Yaguachi, que le denominaban el tren o la ruta de la dulzura. Ajá, sí. Pero siempre quise hacerlo de la Nariz del Diablo, pero después vino pandemia, luego la suspensión, y sí fue un dolor, creo que para muchos, porque la verdad se trataba de un destino muy diferente, muy único de nuestro país. Muy único, y además que también que nos necesita tanto. Alausí, creo que, y como bien mencionaba la noticia, su principal fuente de ingreso es el turismo, y el tren era una oportunidad económica sin duda. Y qué buena noticia por todos los habitantes de Alausí. Ya sabemos,
para el siguiente feriado nos vamos al tren. Así es, eso es una noticia positiva para reactivar el turismo y por supuesto para poder ayudar a esta población que prácticamente vive del turismo. Me acabo de ver que soy de celeste por el mes juliano, el mes de los celeste y blanco, no solo celeste, celeste y blanco. Voy a venir, voy a tratar de venir todas las semanas así, los colores de Guayaquil, porque estamos en fiestas. Empezando la semana. Así es. Así que con esto concluimos el programa de hoy. Nos vemos mañana por esta misma hora aquí en su programa.